Pendientes en todo caso de la situación en el mercado, vamos con el análisis. Los vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de José Basagoiti, consejero delegado y cofundador de Trading Pro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, pendientes de estos mercados financieros, se negocia a esta hora de la tarde en Estados Unidos, con ese dato de deflación para China, esperando al IPC mañana en Estados Unidos, y con la banca de buena gana aquí en Europa después de esa matización sobre el impuesto que ha hecho el ejecutivo de Meloni en las últimas horas. Sí, hoy Europa comportándose mejor que Estados Unidos. Por ejemplo, el Nasdaq venía con bastante miedo, caídas fuertes de Apple, caídas también fuertes de Nvidia, que son valores que pesan mucho en el índice, y de ahí ese mejor comportamiento de Europa también, por lo que comentas, esa matización del impuesto extraordinario por parte de Italia a la banca, ¿no? Realmente la parte dura de la semana bursátil, digamos, llega mañana con ese dato de IPC. No olvidemos que, por ejemplo, la Fed de Cleveland, que bueno, hace unos análisis creo que muy atinados sobre expectativas tanto de PIB como de inflación, nos dan una cifra del 3,3, es decir, por encima de la expectativa de mercado. Cuidado si tenemos susto mañana en la cifra porque, bueno, esto puede provocar cierto terremoto bursátil. Si ya viene con cierta debilidad en los últimos días, con esa caída de las tecnológicas, pues si le añadimos un susto en la inflación, pues se pueden agravar, ¿no? Expectativas a 5 años de inflación también, medidas por swaps, muy por encima del objetivo de la Fed. Por lo tanto, nos encontramos en un entorno complejo, tanto a corto plazo, donde el efecto base puede empezar a castigar y, como digo, cifras en términos anuales pueden sorprender de forma negativa. Y además, si miramos a medio y largo plazo, 5 o 10 años, los swaps también nos indican que se está haciendo más pegajosa de lo que muchos pensaban. De hecho, creo que el mercado está empezando a poner en precio, olfateándose, mejor dicho, un posible error de política monetaria futura de la Fed, por volver a ser expansiva antes de tiempo, ¿no? Todo esto, evidentemente, no es ni bueno a corto ni a medio o largo plazo. La inflación sabemos que es muy dañina, ya que exige tipos de interés pues nominales por encima de lo que hemos visto. Y yo siempre lo comento, no podemos esperar tener un ciclo como el de la última década, la década de la gran moderación, donde tuvimos estabilidad de precios, tipos muy bajos, liquidez a chorreos. Quizá entremos en una fase desconocida para muchos inversores, una fase más complicada para las bolsas y, desde luego, todo inversor tiene que tenerlo en cuenta. Quizá entremos, como ya repetí varias veces, en un entorno más favorable para la gestión activa y quizá más perjudicial para la indexada o la gestión pasiva. Sí, de hecho, sobre esta situación de los mercados, BlackRock ha emitido un informe en las últimas horas, habla de una mayor volatilidad que puede beneficiar más a los emergentes que a los mercados financieros europeos o incluso a los estadounidenses. Bueno, los emergentes, cuidado, porque de hecho hoy la noticia, bueno, aparte de lo que hemos comentado, es la subida fuerte que hemos tenido del mercado del petróleo y también del gas. El gas natural en Europa, pues a huelga que hemos visto en Australia, disparándose casi un 40%, en Estados Unidos un 20%, es decir, subidas que no veíamos desde el COVID-19. Cuidado con las commodities porque pueden hacer también mucho daño. Vamos a ver si esto favorece a los emergentes. Yo es curioso porque trato con muchos inversores, por ejemplo, de México, Egipto, Malasia, y realmente sigue habiendo dudas, ¿no?, con estos países, con la economía, porque no están yendo a su deuda, que ofrece tipos de interés reales creo que muy atractivos, muy positivos, y siguen refugiándose, por ejemplo, en los treasuries o en los bonos de Estados Unidos. Es decir, aún no se está comprando el riesgo. El inversor profesional, institucional, sigue prefiriéndose refugiar, por decirlo de alguna manera. Es verdad que la curva en Estados Unidos, tanto de corto como de largo plazo, está ofreciendo pues algo que no veíamos en prácticamente los últimos lustros, que es tipos de interés positivos, pero no se están yendo a emergentes que a priori ahora mismo están dando mejores rentabilidades, ¿no? No se fían. Y yo siempre digo lo mismo, es un ciclo complicado que también puede hacer daño a los periféricos, sobre todo si vemos repuntes del dólar, que no se descarta para nada. Así que, bueno, yo mantendría la prudencia. Creo que de momento, y esto es una opinión muy personal, la trade más clara no está en la renta variable, sino en el mercado de deuda, pero no el mercado de deuda emergente, sino ser conservador e irse a lo seguro, ¿no? Es un ciclo complicado, por lo tanto, el mercado de bonos en Estados Unidos, desde mi punto de vista, es más que interesante ahora mismo. Bueno, y esto en un contexto en el que está previsto que en las próximas horas se haga pública ya lo que se filtra por la prensa estadounidense, ese veto, esa prohibición a la inversión de fondos de capital riesgo
estadounidenses en empresas chinas, sobre todo para el desarrollo de la industria militar. No sé esto a las de microchips, ¿cómo les podría perjudicar? Porque en parte la alta tecnología es uno de los focos sobre los que están puestos los intereses geopolíticos actuales. Sí, sabemos que Estados Unidos está en una especie de guerra comercial, ya no de divisas como hizo Trump, sino por la tecnología, ¿no? ¿Quién va a ser el hegemón en la próxima década? Parece que quiere aislar un poco a China, sabemos que el sector de los semiconductores es clave y bueno, esto vamos a ver cómo afecta. Yo creo que va a escalar bastante. De hecho, China, bueno, los datos macroeconómicos son muy malos. A mí me parece un poco extraño cómo está subiendo el petróleo con estos datos de China. China, no olvidemos que es el principal consumidor energético del mundo, pero desde luego hay que poner un poco el foco en esta guerra geopolítica que puede afectar evidentemente tanto a las empresas chinas como estadounidenses. Ya decíamos antes como Nvidia lo estaba pagando hoy muy caro, sabemos que Nvidia cotiza unos múltiplos desde mi punto de vista de ciencia ficción. Es curioso porque en un entorno de tipos altos donde el coste del tiempo es alto, en vez que tienen ubicado el beneficio a tan largo plazo, pues no se justifican tener unos múltiplos tan elevados, pero Nvidia los tiene, ¿no? Y bueno, si a esta ineficiencia, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, potencial ineficiencia, le unimos una guerra geopolítica entre Estados Unidos y China por la tecnología, con los semiconductores y los chips de por medio, pues todavía puede hacer más daño. Mucha gente pone el foco en las tecnológicas. Esto es una opinión personal, repito, y no quiero sonar pesimista ni mucho menos, pero no creo que ahora mismo esté ahí el foco. Creo que hay mucho riesgo de cola y insisto que en momento, desde mi punto de vista, para ser más conservador que buscar tanto riesgo, tanto alfa, tanta rentabilidad. Caso en Europa, por la exposición que tenemos a este tipo de negociados dentro del mercado, podría no ser tanto el efecto. Sí, renta variable europea, hay cosas interesantes, evidentemente. Hay una cosa que yo siempre comento, lo dije en la última intervención, y es que Europa está teniendo un comportamiento fiscal más disciplinado. Vimos que en 2024, a priori, vuelven las reglas, pues ya sabemos, no tener más de un 3% del déficit, de un exceso de deuda que no se debe pagar si Bruselas te quiere seguir ayudando. Veremos si lo cumplen los países, pero parece que Europa, creo que tiene o quiere coger un camino algo más responsable. Pero cuidado, el BCE siempre va por detrás de la Fed. ¿Por qué? Porque ahora mismo vimos los PMIs, por ejemplo, de manufactura en casi todos los países de Europa, desastrosos, producción industrial en Alemania más de lo mismo. Es decir, Europa lo está pagando muy mal. Eso es así, no nos podemos engañar. Sin embargo, parece que el BCE quiere seguir subiendo tipos. ¿Cuál es la justificación? Es difícil de entender. Bueno, la explicación que le doy yo es que no se puede quedar por detrás de la Fed. La Fed, de momento, la Banca Central de Estados Unidos, quiere seguir siendo dura. Hemos comentado que la inflación puede dar sustos. Es comprensible que Powell no quiera pecar no quiera, insisto, hacer los pecados que cometió ya Arthur Banks, por ejemplo, en el pasado, ¿no? Más un espíritu de Volcker, de preferir pasarse de frenada que quedarse corto. Y el BCE tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si no, va a caer una fuerte apreciación del euro y por tanto importar inflación. Entonces, realmente la clave de Europa la tiene la Fed. Esto es curioso y si la Fed quiere seguir subiendo, seguir apretando, va a romper Europa. Por lo tanto, ahora mismo, Europa como en todo, pues hay nichos interesantes. La energía creo que sigue siendo uno de ellos. Más value que growth. Insisto, ya es una opinión que tenemos en la firma de Trading Pro. Pero desde luego en renta variable, en agregado quizá no sea el momento más adecuado, pero como en todo, pues hay nichos interesantes que hay que buscarlos, analizarlos y con responsabilidad, por supuesto, invertirlos. Con esto nos quedamos. José Basagoiti, consejero delegado y cofundador de Trading Pro. Un placer de conversación. Buena tarde. Os mando un fuerte abrazo. Entre tanto,